Hay algunas previsiones particulares que son útiles para que la convocatoria de las víctimas de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura resulten convocatorias fecundas para el proceso de justicia y no resulten dañinas para las personas. Este sería el equilibrio que siempre hay que tratar de contemplar. Por supuesto que se aplican todas las cuestiones que se piensan cuando se convoca a cualquier testigo víctima. Y a partir de ahí, a partir de todas esas cuestiones que ya están establecidas en otro tipo de víctimas, hay algunas características particulares. Una es que en este momento, si estamos hablando de este tema hoy, tenemos que saber que muchas de las personas van a ya ser convocadas para hablar de los hechos que los afectaron a ellos en particular. Hubo un largo tiempo del proceso de justicia en que las personas daban testimonio de aquello que habían visto que le pasaba a otros. El avance de las investigaciones permite que algunas de esas personas ahora sean casos en los juicios y hablen de su propia experiencia. La posición subjetiva de hablar de cosas que le pasaron a otros o de hablar de cosas que le pasaron a uno es distinta. Hay palabras distintas en otros idiomas para nombrarlo, esto es en el terreno del derecho desconocido. Y entonces, cuando cualquier operador del sistema de justicia convoca a una de estas víctimas, tiene que tener presente que la convoca para relatar algo de su experiencia personal. Y que esa experiencia personal tiene unas características particulares, que ahora voy a nombrar, que requieren de algunos cuidados particulares. Todas las personas que sobrevivieron a alguna forma de tortura, entendiendo también, como ya ha sido entendido en estos procesos, la tortura iniciando en el momento del secuestro, por ejemplo, la privación sensorial, la privación de la identidad, el presenciar los tormentos de otras personas, es decir, despegando, ampliando ese criterio y no pensar que solamente se va a preguntar por el hecho del tormento en sí mismo. Todas las personas que hayan padecido alguna de estas cuestiones van a haber atravesado una experiencia traumática. Son unas experiencias con las que es difícil empatizar para los que no las hemos padecido. Es difícil comprender la dimensión de estas experiencias y fundamentalmente comprender la actualidad de esas experiencias. Cuando un testigo víctima de esos delitos es convocado a volver a hablar de lo que le pasó, de una u otra manera va a volver a estar afectado por eso que le pasó. Entonces esto abre un escenario muy particular, porque si bien yo tuve la posibilidad de acompañar estas situaciones desde hace bastantes años, fundamentalmente desde la reapertura de los juicios, trabajé acompañando a estos testigos y realmente el sistema de justicia ha hecho modificaciones importantes y los operadores del sistema de justicia están muy advertidos, quizás más en relación con estas víctimas que con otras. Aún así, el procedimiento burocrático no contempla estas cuestiones. Hay pocos lugares donde recibir a las personas y acá vamos como a las cosas concretas. Haría falta recibir a las personas en un lugar con un buen nivel de privacidad, es decir, con una puerta cerrada. Estas personas tendrían que poder estar acompañadas por alguno de sus afectos, si quieren estar, por quien la haya acompañado, sin poner restricciones formales a si es familiar o no, sino alguien que le pueda servir en esa función. Poder apelar a la presencia de las oficinas que se ocupan estrictamente de estas cuestiones, cuando el juzgado en particular, la fiscalía en particular no lo pueda resolver. No interrumpir los testimonios. Poder hacer una pausa en la tarea cotidiana para esa cuestión. En el juicio oral esto está más preservado porque el escenario le ha construido un lugar a estos testigos. Las oficinas son más difíciles, son más trabajosas. Entonces la compañía, la privacidad, el conocer la identidad de quien interroga, todas las veces que haga falta. Estamos acostumbrados a nombrar nuestros nombres y nuestros cargos muy rápido, en un lenguaje que manejamos y los testigos no. Porque en el relato que vuelva a dar los detalles, van a volver a aparecer los afectos de la experiencia de la tortura. Entonces, todas las condiciones materiales que se puedan alejar de esto, ¿sí? Es decir, que no haya nadie que interrumpa, que no haya nadie que entre, que sepa quién le está preguntando, que sepa qué fines,
son testigos para los que es muy importante conocer detalles del trámite en el que están hablando. Es muy común que hayan sido convocados en más de una ocasión, si bien hay extensas recomendaciones y un montón de previsiones para que no se repitan los testimonios, vuelve a suceder. Y es muy importante que el testigo conozca, ¿no? Uno también nombra rápido el título de un expediente, un número, qué se investiga, quién lo investiga, a qué fines, por qué ya habló 3 veces de esto. Y particularmente porque digo, en este momento del proceso, quienes hagan esta tarea se van a encontrar con muchas personas que van a estar hablando de lo que les pasa, de lo que a ellos les pasó, ¿no? Y eso es distinto que dar testimonio por otro. Los testigos han pospuesto hablar de ellos mismos. Las mujeres han pospuesto hablar de ellas mismas, ¿sí? Claramente. Y hace un tiempo que vienen pasando algunas cuestiones distintas. Yo nombré antes un dato que es la cuestión de la experiencia traumática. Otro dato que es la repetición de esa experiencia cuando se testimonia y se la relata. La otra cuestión es que estas personas fueron víctimas de delitos cometidos por agentes estatales. Entonces, los operadores del sistema de justicia tienen una posición privilegiada para, como representantes del Estado, inscribir una experiencia nueva, respetuosa de los derechos fundamentales de esa persona. La convocatoria, por ejemplo, la convocatoria por medio de cédulas, sin un intento concienzudo de un contacto telefónico. Testigos que han declarado muchas veces y que no son difíciles de ubicar. Ni hablar de la convocatoria por medio de fuerzas de seguridad, ¿sí? Es bastante difícil suponer que uno va a tener un testigo bien dispuesto, que dé un testimonio rico, detallado, hablando de cosas horrorosas que pasaron hace décadas, si es citado por una fuerza de seguridad que probablemente haya tenido, o existen altos niveles de probabilidad de que haya tenido algún compromiso en la comisión de esos hechos. Entonces, esto desalentaría, no solo, después también podemos hablar de que dañaría la cuestión de las reglas de Brasilia de la victimización secundaria. Una persona es víctima por haber sido víctima de un delito y luego es víctima nuevamente, en lo que las reglas llaman victimización secundaria, cuando el sistema de justicia la somete al proceso de buscar justicia en relación con esos hechos. Una situación gravísima. Entonces, la intervención de fuerzas de seguridad no. Constatar con claridad cuáles son los domicilios a los que se las convoca. Han habido víctimas de dictadura hasta años recientes convocadas a domicilios antiguos que tenían más relación con la época del secuestro que con su vida, con su momento actual. Entonces una persona que ahora ya tiene 70 fue secuestrada de la casa de sus padres y le llega una citación a la casa de sus padres. Y pongámoslo como, esto es real, esto que estoy nombrando, no es una suposición, aquella vez llegó por correo, pero supongamos que además la lleva un patrullero. Entonces, la situación de la victimización secundaria ya sucedió en esas personas, claramente, y además lo que tiene que producir esa convocatoria, que es la prueba, va a ser muy deficitaria, inevitablemente. No es el trato con todas las víctimas, pero estamos hablando de estas en particular, no es solo una cuestión, no es una cuestión de sensibilidad, no es una cuestión de bondad, es una cuestión del trabajo técnico y profesional hecho prolijamente, sin violar derechos y propiciando que suceda lo que esperamos que allí suceda, ¿sí? Otro dato fundamental en este sentido, volviendo a aquello de personas que sufrieron delitos gravísimos en manos de agentes estatales, es manejar con mucha precisión la asimetría que se plantea entre el operador del sistema de justicia. Yo creo que lo que ahí serviría recuperar es el concepto de servicio de justicia en relación con un ciudadano, ¿no? Si uno lo piensa en esa línea, esas convocatorias, esas declaraciones testimoniales pueden ser mejores. La burocracia estatal es impactante para todos los que no formamos de algo de ese pequeño camino. El lenguaje técnico es una manera de plantear asimetrías puede llegar a ser muy violento, pero aún sin la intención de que así lo sea, plantea niveles de asimetría que dejan otra vez a estas personas frente a un agente estatal en una situación de minusvalía, de no comprender,
¿sí? Por supuesto que esto es incomparable con la experiencia de la tortura, pero sin duda hay un vaso comunicante entre las dos cuestiones. Entonces, el que está del otro lado del escritorio convocando a esa persona desde la llegada, ¿no? Desde la mesa de entradas hasta la situación más compleja en la que esté el tribunal sentado con esa persona, se puede hacer contraste y ser representante de un Estado democrático, o se puede hacer espejo con una experiencia terrible, ¿sí? Es una oportunidad maravillosa de estar involucrado en los procesos de reparación desde el mismo proceso, o de volver a dañar a personas que están muy dañadas, todas ellas, aún los que están muy bien y que tienen vidas muy ricas y muy valiosas, han pasado por una experiencia de las que no se van a terminar de recuperar nunca. Otra cosa con estas víctimas es que es importante que todos los operadores del sistema de justicia, y hay múltiples oportunidades que vienen pasando hace tiempo, no es un tema novedoso, puedan estar capacitados y a la altura de las circunstancias para indagar las situaciones de violencia sexual en la experiencia de los centros clandestinos de detención. Fundamentalmente en las mujeres, porque las mujeres son quienes más lo han nombrado, pero también en los varones. Esta es una pregunta que se elude sistemáticamente, que se pasa por alto, que no se menciona. Es raro que a alguien no le mencionen, no le pregunten si no le habían cubierto los ojos. Pero es muy raro, o si no comió durante muchos días, o en qué partes del cuerpo lo lastimaron. Eso se pregunta siempre, pero la violencia sexual no se pregunta. Y preguntar es complejo, requiere de cuidados, pero es la única posibilidad que le da a un testigo. Si quiere hablar, de hablar, siempre podrá decir que no. Si ya lo olvidó, si no lo quiere recordar, si le resulta imposible recordarlo, pero también una cuestión importante para este momento es que se aborden estas cuestiones que han sido sistemáticas y, sin embargo, si no hay situaciones muy específicas de alguna instancia particular, alguna oficina en particular, digamos, dentro del Poder Judicial o de los ministerios públicos o de las querellas que aborde la temática, esto sigue quedando afuera, aunque sabemos con mucha claridad qué pasó, pero cuesta.